Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al programa Buscando tu Bienestar. Yo soy Marina Gómez, soy fisioterapeuta y osteópata especializada en uroginecología y obstetricia. Bueno, os comenté la semana pasada que íbamos a hablar de la esfera defecatoria, ¿vale? De todo ese triángulo posterior de nuestro periné. ¿Qué patologías pueden ocurrir ahí? Así que, pues venga, este programa es muy interesante porque muchos vais a sufrir cositas que os voy a ir contando. Bueno, como curiosidades, ¿qué os puedo contar yo de nuestro intestino grueso, de nuestro recto, de nuestro ano? Pues fijaros en la imagen. Nuestro intestino grueso, que es todo el colon ascendente, fijaros cómo sube, llega al ángulo hepático, colon transverso, está en contacto con estómago, con páncreas, baja por el colon descendente, hay un colon sigmoides. Luego se genera como un giro de 90 grados y baja hasta recto y ano. Fijaros, todo nuestro intestino mide 1,5 metros. Es largo, ¿a que sí? Al principio, en ese colon ascendente, tiene un diámetro de unos 8 centímetros. Al final va a terminar más o menos con un diámetro de unos 2,5 centímetros. Es decir, fijaros lo grande que es, ¿vale? Fijaros todo lo que puede albergar un intestino grueso. Y fijaros, por dentro del colon ascendente, ¿veis ese apéndice que sale? Nunca mejor dicho, es el apéndice que muchas veces operan por un fuerte dolor, apendicitis aguda, pues ahí es donde intervienen para quitar, ahí está el apéndice. Pues bien, fijaros, quiero solamente que miréis esa primera imagen del ángulo anorrectal sentado. ¿Qué es el ángulo anorrectal? Pues es un ángulo que forma nuestro intestino grueso, el ángulo que forma el ano con el recto. Se mantiene gracias, entre otras cosas, a un músculo perineal, el músculo puborectal. Fijaros en esta primera imagen, ¿vale? Donde pone sentado. Quiero que veáis la influencia que tiene tanto el sacro como la musculatura perineal, sobre todo ese músculo puborectal que hace como de herradura y engancha al recto, formando el ángulo anorrectal. Importante, es un ángulo que valoramos nosotros en consulta para saber si está muy cerrado o ver si está muy abierto. Fijaros que cuando vamos al aseo a hacer caca, ese ángulo se debe abrir, como en la segunda imagen. Lo que pasa es que la segunda imagen es una paciente que está en cuclillas. Facilita que el bolo fecal baje. Es por eso, por lo que ahora veremos, que es aconsejable en caso de estreñimiento, por un tiempo mientras se resuelve el estreñimiento, sentarnos y subir las piernas sobre unos taburetes para ir a esa posición de cuclillas donde ese ángulo anorrectal aumentará y facilitará el descenso de las heces. Pero bueno, esta imagen solamente quería que vierais cómo nuestro intestino grueso está influenciado por el sacro, por lo tanto una alteración en la sacroiliaca, por una caída, me puede estar alterando la defecación, al igual que la musculatura perineal. Periné muy tenso, al igual que un periné muy hipotónico. En la siguiente foto os muestro cómo deben de ser las cacas. Aunque os parezca raro, pero hay que echar un vistazo al váter para verificar, ¿vale? Es la escala de Bristol. Lo normal, ¿qué sería? Una caca tipo 4, donde salga entera, suave, blanda, que no manche el váter y que no huela. Eso sería lo ideal. Todos, yo creo que casi todos, podemos notar cómo un lunes, después del fin de semana, donde hemos comido peor, más productos procesados, más salsas, más fritos, pues el lunes, domingo por la noche, bueno, cuando vayáis al aseo, la caca suele ser distinta, suele oler peor. Claro, es que estamos digiriendo cosas que generalmente no comemos. Pero lo normal debería de ser un tipo 4. ¿Qué pasa? Un tipo 3 es más seca, es más dura, el tipo 2 igual, tiene más bulto, pero simplemente porque no está bien hidratada. El tipo 1 sale como bolitas duras, estreñimiento. El tipo 5 puede ser una caca o el tipo 6, bueno, el tipo 7 ya sería como diarrea. El tipo 5, tipo 6 puede ser una caca que a veces se hace por irritación.
¿Y esto qué es? Esto muchos hacen este tipo de defecación. Esto es que por la mañana, como soy un poquito estreñido y quiero hacer caca antes de irme a trabajar, pues yo me tomo el café, me tomo un kiwi y enseguida voy al aseo. Vale, pero ¿vas al aseo y la caca es tipo Bristol tipo 4? Vale, bien. Pero si es una defecación por irritación, donde todo el sistema intestinal se mueve porque está irritado y defeca de esa forma, tipo 5, tipo 6, no es conveniente, estamos irritando a la mucosa y eso puede traer problemas a largo plazo. Así que bueno, con estas cosas os empiezo a comentar alteraciones que podemos notar en nuestro sistema defecatorio. Venga, vamos a hablar de qué alteraciones pueden aparecer a la hora de la defecación. Pero antes quiero que entendáis un poco la neurofisiología de la defecación. ¿Qué ocurre en mi intestino y en mi cerebro cuando entran las ganas de hacer caca? Es decir, ¿cómo ocurre? Pues bien, cuando llega el bolo fecal al recto, digamos que nuestro intestino nota que algo ha llegado y manda una señal al cerebro. Dice, oye, que aquí ha llegado algo y tenemos que expulsar. Y nuestro cerebro responde con el reflejo recto-rectal. Es decir, contrae un poquito el recto, que eso no lo vamos a notar, contrae un poquito para que el bolo descienda a la parte superior del ano. A la misma vez se aparece el reflejo recto-rectal inhibitorio. ¿Eso qué es? Que el esfínter interno, que ahora lo veremos en la imagen, que es un músculo liso, es decir, en el que nosotros no podemos actuar, que mide unos 3-4 centímetros, produce una inhibición de ese esfínter, por lo cual la caca baja un poquito más. Una señal más a nuestro cerebro de que efectivamente ahora sí, la caca ha llegado a donde tiene que estar llegando y tengo que ir al aseo. Si no posponemos, que sería lo ideal, no posponer las ganas de hacer caca, se produce otro reflejo, que es el reflejo rectal excitatorio, por el cual, si yo ya como tengo ganas y no he pospuesto, voy al aseo, mi perine se relaja, el esfínter externo, que es musculatura estriada, es decir, en el cual yo puedo activar o no activar, ese esfínter se relaja, todo se relaja, el ángulo aumenta y la caca, en teoría, sin empujar, debería de bajar, con esa caca tipo 4 en la escala de Bristol. ¿Vale? Fijaros, en esa imagen vemos un hueso, que es lo blanco, que es el pubis, hay un músculo que es el pubo rectal, atrás vemos el recto, vemos el esfínter interno que está como rodeando al recto y sube, el esfínter externo abajo, lo que pone 4 centímetros, eso sería la región anal, ¿vale? Es decir, nuestro ano mide unos 3-4 centímetros y luego ya está el recto. Por lo tanto, entendéis ahora que cuando llega caca a nuestro ano, a la parte más superior, que es cuando ya se desencadenan todos estos reflejos de realmente la defecación, pues tiene que ser una caca consistente, porque si es poca no se va a desencadenar. Si es líquida, pues a veces tampoco se desencadena y se escapa, porque no da ese tiempo. Por lo tanto, debe de ser un bolo fecal pues gordito, que podamos expulsar bien. Así que sin más, ¿qué patologías podemos encontrar? Pues fijaros, puede aparecer una disinergia defecatoria. ¿Esto qué es? Es como una descoordinación en la musculatura, tanto anal como abdominal, perineal. ¿En qué caso se puede dar? Se da mucho en niños, ¿vale? Y se puede dar también en casos de fisura. Y fijaros, aquí os he preparado una foto. Una fisura es como una herida en la parte externa del esfínter anal externo, ¿no? Como su parte más superior, es como una herida. Claro, duele, el hacer caca duele. Lo primero que tenéis que hacer, supongo que quien esté viendo esto y haya sufrido, pues es ir al médico, el médico os mandará una crema que os tendréis que echar. Genial, pero ¿qué hay que trabajar? Fundamental, hay que trabajar la nutrición. Ahí es donde otra vez están nuestros compañeros nutricionistas, porque hay que verificar cómo están las mucosas. Es decir, nuestro intestino por dentro es tejido mucoso, pero al igual que la boca. La boca es mucoso, faringe, laringe, estómago, todo por donde pasan los alimentos, todo es mucosa. Y puede que la mucosa esté irritada. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar mucosas con una dieta antiinflamatoria y sobre todo que no haya acidez.
Y luego, conforme va mejorando la fisura, pues hay que ver si ha producido algún problema como una disinergia. ¿Por qué? Porque cuando me llega la gana de hacer caca, ¡uy, quiero, pero voy a aguantar un poco porque es que me hace daño, es que no puedo, es que me hace muchísimo daño. Y así no podemos generar un estreñimiento a largo plazo y hacer que ese recto, que esa primera parte de la defecación pierda sensibilidad. Es decir, al final estamos haciendo que el cerebro no responda ante una primera sensación de defecación. Por lo tanto, ahí se puede generar eso, pues una disinergia. Si la fisura de llegar a operarse, pues ahí los fisios de suelo pélvico hacemos una muy buena intervención. ¿Por qué? Porque hay que trabajar toda la pelvis a nivel exopélvico, a nivel endopélvico, revisar musculatura que está implicada y bueno, pues al final hacer que todo funcione bien. Bueno, otra patología que nos podemos encontrar es el estreñimiento. Y fijaros, para el estreñimiento hay un estudio de 2021 que hablaba que se suele dar más en mujeres que en hombres, sobre todo a partir de 60 años, y se da en un porcentaje de un 14% de la población a nivel mundial. Por lo tanto, bueno, no es súper frecuente, pero sí que seguro que conocéis a gente que tiene estreñimiento, ¿vale? Yo en consulta lo vemos a menudo, porque siempre es fundamental, bueno, en periné, o sea, en fisioterapia de suelo pélvico, pero también ante un problema lumbar, eres estreñido. ¿Por qué? Porque ¿qué le pasa a los estreñidos? Que aprietan muchísimo, pueden generar hemorroides, pueden generar descensos a nivel de, ¿os acordáis del programa donde hablé de que el útero puede descender, la vejiga, el recto de tanto apretar? Y bueno, al final son hiperpresiones que no solo se dan aquí, porque todo va junto, es decir, se transmiten a abdomen, se transmiten a lumbares, se transmiten a vértebras lumbares al final. Por lo tanto, hay un estudio ahora como muy reciente de 2022 donde habla que el estreñimiento funcional se basa en los criterios de Roma 4, ¿vale? Donde tiene que darse el estreñimiento durante los últimos 3 meses y cumplir alguna de las cosas que vamos a ver, o sea, que algunas de las cosas que vamos a ver hayan aparecido durante los últimos 6 meses, ¿vale? Por lo tanto, se tienen que cumplir 2 o más de estos criterios y uno es, por ejemplo, hacer mucha fuerza en el 25% de las deposiciones, es decir, que en una de cada 4 tenga que hacer muchísima fuerza, que en una de cada 4 no salgan bien las heces, notemos una obstrucción, que en una de cada 4 estén súper duras, que en una de cada 4 notemos como que no hemos evacuado del todo y nos sentimos como eso, evacuación incompleta. O que nos tengamos que ayudar con los dedos a través de la vagina para empujar las heces. Por lo tanto, y bueno, y también que hayan menos de 3 deposiciones a la semana. Esto siempre contando que no haya heces líquidas y que tampoco haya un colon irritable. Por lo tanto, esto es lo que debe de cumplir una persona con un estreñimiento funcional, ¿vale? 3 meses apareciendo 2 o más de estos síntomas y por lo menos 6 meses con alguno de estos síntomas previamente. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer qué os puedo decir yo que podemos hacer desde la fisioterapia para aliviar el estreñimiento? Bueno, hay técnicas de osteopatía que funcionan súper bien. Hay masaje abdominal. Hay que revisar, por supuesto, periné. Periné, ver cómo está la musculatura, cómo está la tensión de esa pelvis por fuera, siempre lo digo, por dentro. Podemos utilizar radiofrecuencia, nutrición, otra vez súper importante revisar la nutrición de ese paciente, porque claro, yo os pregunto, ¿eres de los pacientes, bueno, eres de las personas, perdón, es la falta de costumbre de trabajar en la clínica, ¿eres de las personas que se levanta con la barriga planita y por la noche ya tiene la barriga hinchada? ¿Cómo toleras el gluten? ¿Tomas mucho gluten al cabo del día? Es decir, el gluten está en pan, pasta, macarrones, fideos, magdalenas, galletas, pizza. Es decir, tomas mucho gluten. ¿Cómo te sienta el gluten? ¿Bebes suficiente agua? Ya sabéis que lo mínimo es 1,5 litros de agua al día.
Come suficiente fruta y verdura, sabéis que es fundamental la fruta y la verdura. Haces ejercicio, porque el ejercicio aumenta el peristaltismo. El peristaltismo es los movimientos que tiene todo nuestro intestino para facilitar la defecación. Eres muy sedentario, es decir, todo esto hay que revisarlo. La nutrición es muy importante en el estreñimiento, así como un tratamiento adecuado de osteopatía para liberar. Así que hábitos, también importante. Te tomas tu tiempo para sentarte tranquilamente, sin empujar, relaja tu periné y simplemente pues siente que que la caca desciende. Es importante tomarse un tiempo. Es importante también que sepáis, claro, lo ideal es hacer caca antes de irnos de casa, por ejemplo, por las mañanas, y que generalmente el reflejo gastrocólico es un reflejo que se activa cuando comemos, a los 20 o 30 minutos después de comer. Por lo tanto, yo que os aconsejo que por la mañana nos levantemos, nos tomemos un vaso de agua para hidratar un poquito y despertarnos. Al ratito, es decir, dejamos un tiempo para que el cortisol, que es una hormona que nos aparece cuando nos despertamos con la luz solar, haga su efecto. Y ya al rato pues desayunamos. ¿Qué queremos? Cereales, ojo con los cereales. Yo tomaría sin gluten e integrales, tomamos lo que sea, fruta, un huevo, algo de proteína, el café, lo que sea, teniendo en cuenta que a los 20-30 minutos aparecerá ese deseo defecatorio y que iremos al aseo. ¿Que no me pasa esto porque no tengo tiempo? Pues bueno, intentar levantaros un poco antes. ¿Que no, que tiene que ser en el trabajo? Bueno, pues intenta buscar tu espacio en el trabajo. Es una cosa normal que hacemos todos, así que no hay por qué tener problema. Y si es que dices, es que voy y es que no tengo yo ese hábito de ir por la mañana, pues yo te aconsejo que lo instaures en tus rutinas, desayunes y al rato te sientes en el aseo, porque ya le estás dando al cerebro una información de que estás ahí para defecar. Puedes acompañar con algún masaje. Y por supuesto, si eres estreñido, al principio nos puede ayudar de cuando estemos sentados, lo que he dicho al principio del programa, pongamos los pies sobre un taburete. De forma, yo estaré aquí sentada, de forma que mis rodillas van a elevarse respecto a mi cadera, ¿vale? Eso hace que el ángulo rectoanal se abra y sea más fácil para descender esas heces. Si estamos sobre un taburete, los pies tienen que estar bien apoyados y yo estaré un poquito hacia adelante. Nada de hacer así, apretar aquí, no. Intento no apretar, intento posicionarme recta una vez que esté sentada y empujaré. Lo ideal sería, si tengo que empujar un poquito, con mi abdomen, ¿vale? Eso es un poco difícil de explicar aquí, porque es complicado, pero bueno, os animo a que si sufrís de estreñimiento, que no mejoráis, que habéis probado con dieta, tampoco, pues bueno, podéis comentárnoslo a nosotras, os exploramos y vemos ahí exactamente qué es lo que ocurre. Fijaros en esta imagen, lo amarillo, que parece un embudo, es la vejiga, lo que está encima, útero, ¿vale? Que se continúa con el canal vaginal y detrás tenemos el intestino grueso, el recto y ano. Fijaros, una primera imagen está todo normal, en la segunda imagen hay un paciente estreñido, ¿vale? Con un montón de caca que no sale, por el motivo que sea, porque es una caca muy dura, porque no tiene el hábito de sentarse, porque va muy estresado, porque no se mueve y el peristaltismo es muy lento. Pues fijaros cómo puede alterar a la vagina e incluso a la uretra a la hora de miccionar, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Y una imagen también para reflexionar. La siguiente imagen. Sabemos que cuando nos ponemos nerviosos ante una situación de estrés, hay veces que nuestra caca, es decir, se estimula mucho nuestro sistema digestivo y podemos tener un poquito de diarrea, ¿verdad? Es decir, el cerebro, la mente influye en el intestino, es que están totalmente ligados. Y yo os pregunto, ¿pensáis que el intestino, una alteración intestinal puede alterar también algo a nivel cerebral? Pues veréis que sí, y que hay muchos estudios que lo relacionan, es decir, que igual que el eje va cerebro-intestino, es decir, una emoción me va a producir un malestar intestinal,
un malestar intestinal también me va a producir una alteración emocional, ¿vale? Ahí lo dejo. Fijaros en la imagen siguiente donde se ve reflejado lo que os he comentado antes. Yo me siento, lo normal es que cuando vayamos a defecar nos sentemos en un ángulo de 90 grados de cadera. Pues yo me siento recto, alineado, alineada y simplemente si tengo que empujar un poquito, empujo un poquito con la fuerza de mi abdomen y listo, sin apretar excesivamente hacia abajo. ¿Que me cuesta mucho? En niños también, que les cuesta mucho, pues pasaremos a un taburete donde apoyaré bien mis pies, donde intentaré estar recto. Ahí se genera un ángulo más o menos de 35 grados de cadera, lo cual hace que ese ángulo anorrectal se abra y que la caca favorezca el descenso. Fijaros, si hay mucha tensión a nivel perineal, este ángulo quizá no se abra. Y lo que os comentaba antes, si el ángulo está muy abierto porque está todo hipotónico, pues tampoco va a trabajar bien, ¿verdad? Todo eso se entiende. Os he comentado antes los motivos por los que se da este estreñimiento. Aunque he ido comentando cosillas, pero bueno, se puede dar por beber poca agua, por una dieta inadecuada, por estar mucho tiempo en sedestación, un trabajo muy sedentario, por el estrés. Es que el estrés a veces no nos deja ni hacer caca, o queremos hacer súper rápido y apretamos. Mal hecho. Las embarazadas muchas veces sufren de estreñimiento, porque al final ya lo hablaremos más hacia adelante. En otro programa, claro, el bebé ocupa tanto, las vísceras se desplazan tanto que a veces el tránsito se ve dificultado. Ciertas enfermedades, ciertos fármacos también pueden producir estreñimiento o lo contrario, diarrea. Así que bueno, estos pueden ser un poco los factores de riesgo, los factores que pueden desencadenar un estreñimiento. Y ahora sí, os comento, otro problema que puede haber es dolor a nivel anal. En los casos más severos se llama proctalgia fugaz. Bueno, esto sería cuestión de revisar, ahí hay que revisar todo a ver qué estructura es la que está fallando. Bueno, más que qué estructura, qué conjunto de estructuras es la que están fallando. ¿Vale? Dolor ano, todo eso lo podemos trabajar. ¿Qué más nos puede ocurrir? Incontinencia, ¿vale? Tanto incontinencia de gases como fecal. Claro, este problema es un problema muy infradiagnosticado. ¿Esto qué significa? Que mucha gente, pues por vergüenza, no lo comenta. Y no es como la incontinencia urinaria, que parece que es un poco tabú, pero que ya la gente se va abriendo un poco más a hablar de ella. De hecho, nosotros en nuestra clínica estamos haciendo muchos talleres para divulgar pues, todos estos temas acerca del ciclo menstrual, acerca de nuestro suelo pélvico, conocerlo, acerca de la sexualidad. Hay que ir conociéndolo y bueno, la incontinencia fecal sí que es una cosa que da como un poquito más de vergüenza, por eso no está tan diagnosticada, pero también se da. ¿Por qué motivos se pueden dar? Pues fijaros, por un parto donde haya habido un desgarro que llegue a ese esfínter, por una cirugía por una fisura anal, por hemorroides, por un traumatismo, por la edad, por cierta medicación. Bueno, son algunos de los factores que así os puedo decir rápidamente. En clínica, nosotras cómo os podemos ayudar, pues bueno, hay que valorar. Hay que valorar cómo está todo, a qué se debe, quitar tensiones, fortalecer, quizás utilizar un biofeedback para que esa persona vuelva a tener esa sensibilidad que a veces no está. Bueno, es ver un poco el contexto de esa persona y trabajar. Porque también puede ser, vale, tienes escape de gases, pero generan muchos gases, porque a lo mejor también, aparte de trabajar la musculatura que puede estar débil, es que hay que trabajar de nuevo la nutrición para que no generes tantos gases. O a lo mejor es que las heces son muy líquidas, se junta con una debilidad, pues hay que trabajar en conjunto con el nutricionista para que esas heces sean más compactas, para intentar llegar a un Bristol 4 y a la vez que vamos fortaleciendo. Muy bien, pues hemos hablado de las disinergias, cuando la musculatura no es sinérgica. Os he comentado que en los bebés a veces se dan, en los niños, en los bebés a veces es por su sistema digestivo inmaduro, hay que dejar pasar un tiempo, no se puede hacer gran cosa. Hemos hablado del estreñimiento, hemos hablado de dolor anal,
hemos hablado de incontinencia fecal o de gases y bueno, también vemos mucho en consulta hemorroides. Hemorroides nosotras sobre todo las vemos en el contexto de la mujer de posparto, o bien en el embarazo o bien en un posparto. Bien, ahí la fisioterapia, sobre todo osteopatía especializada, funciona muy bien. Lo que hay que hacer es descongestionar todo ese sistema porta, toda esa vascularización, todo ese intestino que está ahí abajo, para liberar y que todo funcione bien. Y se trabaja muy bien con ejercicios hipopresivos. Al final, una hemorroide es una vena que ha crecido más, bien puede ser interna o externa. Puede salir cuando vamos a defecar un poquito de sangre, suele ser sangre roja, por lo cual no es preocupante, es porque o bien las heces a veces son demasiado duras y rompen ahí un poquito, o suele ser por ese motivo, sobre todo porque roza. Dolerá mucho cuando sea una hemorroide trombosada, ahí sí que dolerá muchísimo. Claro, aquí tenéis que ir al médico, que os mande alguna crema, pero si sufrís de hemorroides, otra vez de nuevo, nutrición adecuada y se puede trabajar un poquito todo para descomprimir, algunos ejercicios en declive para, digamos, favorecer esa descongestión y que todo funcione muy bien. Así que nada, yo siempre digo que por eso es en lo que fisioterapia también fisioterapia también es prevención y es educación, así que lo mejor es prevenir. Dieta adecuada, ejercicio, voy al aseo sin empujar y así todo mi sistema perineal funcionará mejor. Así que bueno, con esto me despido. En el próximo programa voy a hablar de disfunciones de la esfera sexual, ¿vale? En el siguiente vendrá una amiga y compañera Encarna de Pura Vida, donde comentaremos juntas varias cosillas. Así que nada, os invito a que veáis el siguiente programa. Cualquier pregunta me podéis enviar un correo electrónico a policlínica.marinagomez@gmail.com o encontrarme en Instagram o en Facebook. Así que nada, sin más me despido, espero que os haya gustado y nos vemos. ¡Hasta luego!